71 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión 82 queda a disposición de las señoras diputadas. Secretario. Gracias, Presidenta. Se han recibido para la cuenta los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Secretario General de la Corporación en que comunica que la Sala rechazó la solicitud para remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica correspondiente al boletín número 12.148/11, actualmente radicado en la Comisión de Salud. De igual manera, también otro oficio del Secretario General de la Corporación que comunica la misma decisión para decir que la Sala rechazó la solicitud para remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas información sobre el número de trabajadoras y trabajadores contratados y sobre brechas salariales existentes entre ellos, correspondiente al boletín número 12.719, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo. En tercer lugar, un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el cual informa sobre las políticas de paridad y equidad de género vigentes en la empresa estatal Codelco. Y por último, también un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el cual excusan la presencia de la ministra Salaquet a esta sesión de la comisión, ya que a la misma hora tiene agendada desde hace varias semanas una reunión con la vicepresidencia de la CUT para abordar el tema del convenio 190 de la OIT. Sin perjuicio de lo anterior, queda a disposición para participar en una próxima sesión, manifiesta su interés en el tema y en el mismo sentido propone escuchar a algunos expertos constitucionalistas a propósito del proyecto de reforma constitucional que tenemos en tabla, doña Elisa Walker, Constanza Uve, Miriam Enríquez, Patricio Zapata, Gastón Gómez y Sebastián Soto. Eso es todo, Presidente. Ok, gracias, secretario. Sobre la cuenta, ¿se ofrece la palabra? ¿No? Yo, sobre la cuenta, haría reiterar la solicitud de los proyectos para que se remitan a esta comisión y creo que dejaría el acuerdo de insistir en esa solicitud hasta que los den. Así que lo reiteraría cada vez que fuese posible. Diputada Hernández. Presidenta, no sé si se conversó con la diputada Mix, pero hoy día quien se opuso a la venida a esta comisión fue el diputado Mesa. Yo le consulté al diputado Mesa y el diputado Mesa me dijo que había hablado con el obstetra, doctor Celis, presidente de la Comisión de Salud, y que habían acordado que esto tiene que verlo salud. Entonces, yo creo que hay que hablar con Celis para que... sí. Puede ser, pero por eso creo que igual es bueno la información que nos entrega el diputado Hernando, pero por lo mismo dejaría acordado ya insistir igual en la solicitud de la sala, con la tarea obviamente de hacer la conversación necesaria para que se comprenda la importancia que se lo tramite o ver una solución alternativa. Pero que el proyecto se tiene que tramitar, ese es como el espíritu, en ambos casos. Diputada Fernández. Esta discusión para confirmar el tema, decía la Fernando, la diputada Mixto me habla conmigo, y porque tienen como la visión de que los médicos están en la Comisión de Salud, entonces un tema médico, también yo dije que la diputada Hernández también era doctora y también, obviamente, pero yo creo que sería bueno hablar el tema porque salud tiene otras prioridades. El tema, yo no tengo problema que lo vea salud si es una prioridad, pero entiendo que ellos están con temas y capaz que este proyecto finalmente no se vea dado la carga de salud. Claro. Entonces, abordarlo de esa manera. Gracias. Presidenta, lo que le voy a señalar es, ¿lo solicitamos en los mismos términos o quizás dado esta aprehensión que existe en la Comisión de Salud, quizás pedir que pase por más comisiones para quizás facilitar? ¿Lo pedimos igual? No, pero que entonces que parta por acá y vuelva a salud. Pero yo creo que eso lo tenemos que resolver políticamente con el presidente de la comisión. Porque puede ser fusión de comisiones o uno primero y el otro después, o simplemente que se entienda que esto puede avanzar aquí. Claro. O sea, a veces Comisiones Unidas. Claro, Comisiones Unidas, perdón. Claro. Pero es una posibilidad. La otra, lo voy a plantear en los mismos términos porque muchas veces estas solicitudes se alteran en la misma sala al tomar el acuerdo. Es decir, si alguien supone, quizás plantear, y en realidad como un subsidio hacerlo de esta manera. Así que lo voy a plantear en los mismos términos que hicimos anteriormente. Claro. Bien. Entonces, eso sobre la cuenta, no sé si hay un tema varios. ¿No? Bien, yo en varios voy a aprovechar de oficializar mi decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. No porque no me haya gustado, obviamente, presidir esta comisión. De hecho, fuimos parte de quienes empujamos la creación de esta comisión tan necesaria de Mujer y Equidad de Género. Pero creo que ya se ha cumplido mi periodo. Hemos tenido un trabajo en materia legislativa bastante transversal. De hecho, los proyectos que hemos tramitado han sido desde la UDI hasta el Partido Comunista.
Y si bien en la mesa de la Cámara no fue posible respetar el acuerdo administrativo, yo al menos me considero una mujer de palabra y creo que en esta comisión estamos en condiciones de dar cumplimiento a ese acuerdo, al menos lo que respecta a la presidencia que viene. Y por eso decidí presentar mi renuncia. Obviamente no es para votarla el día de hoy, sino que en la próxima sesión, pero obviamente era importante dar cuenta de eso. Bien, entonces vamos a pasar a la orden del día. ¿Sí? Disculpe un segundo, solo para señalar, perdón, respecto a su renuncia, que lo que corresponde, como usted bien dijo, es votarla en la próxima sesión ordinaria que se celebre en la comisión, y una vez que se produzca la vacancia, votarla en la siguiente sesión ordinaria. Si quieren adoptar algún acuerdo, se debe hacer por unanimidad para alterar ese cronograma. Sí, gracias, secretario. Ya, la orden del día. La sesión tenía como objeto originalmente comenzar la discusión en general del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para incluir dentro de las garantías constitucionales el reconocimiento del trabajo doméstico y a la labor consistente en el cuidado de personas, pero las invitadas que teníamos para esto, como dijo el secretario en la cuenta, se excusaron. La ministra de la Mujer se excusó, la ministra del Trabajo también, y la autora está en comisión de trabajo votando el retiro del 10%, por lo tanto va a ser difícil poder abordar ese segundo punto de la tabla, y además nos escribieron de la Corporación Humanas solicitando que pudiéramos reabrir en un aspecto el proyecto que estábamos a punto de despachar a la sala de acoso sexual en el ámbito académico para poder hacer una incorporación, y por la misma razón vamos entonces a proceder con este punto de la tabla, y para eso hemos invitado a la representante de Corporación Humana, quien se encuentra presente, Camila Maturana. Entiendo que va a partir... perdón, ya, claro, está, bueno, Camila Maturana, que aboga a la Corporación Humana, ya todos la conocemos, y la señora Yanira Zúñiga, que es abogada también y profesora de Derecho Público en la Universidad Austral de Valdivia. Yo no sé ahí, Camila, Yanira, quién va a partir, pero les damos de todas maneras la bienvenida, las saludamos desde la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, estamos con Yanira en esta sesión. En primer lugar, quisiera agradecer a usted y a todas las integrantes de la comisión la preocupación por este proyecto de ley de acoso sexual en ámbito académico, que fue debatido con mucha seriedad y con la participación y la escucha a diversas organizaciones y entidades académicas vinculadas a este grave problema. Y también agradecer a usted, señora presidenta, y por su intermedio a las integrantes de la comisión, la posibilidad de, la acogida más bien a la propuesta de indicaciones que formulamos en conjunto con otras organizaciones feministas y académicas, además de Corporación Humana, el Centro de Estudios de la Mujer, la Fundación Instituto de la Mujer, el Observatorio contra el Acoso Chile, el Observatorio de Género y Equidad, Comunidad Mujer, la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, la Corporación Descentralizada, Niñas Valientes, Laboratoria La Rebelión del Cuerpo, Mujeres del Pacífico, Mujeres Non-Stop, el Observatorio de Violencia Obstétrica y el Taller de Mujeres Girasol de la Pintana. Espero no se me haya quedado ninguna de las organizaciones fuera, pero este ha sido un trabajo que contó con la participación y la colaboración de la profesora Yanira y también de Mariana Gaba de la Universidad Diego Portales, y a partir del trabajo conjunto de discusión respecto a la realidad del acoso en las universidades y la experiencia, principalmente de las víctimas, sin duda, o de las académicas que llevan adelante estas investigaciones, definimos la preparación de la propuesta que la comisión conoció y que acogió en tan importante medida. Y efectivamente, luego de terminada la tramitación del proyecto la semana pasada, la Universidad Austral, donde se desempeña la profesora Yanira, fue notificada de una decisión de la Inspección del Trabajo de Valdivia que nos alertó sobre un punto que la moción no aborda adecuadamente o no aborda completamente, que es la posibilidad que las universidades puedan aplicar sanciones en el contexto de relaciones laborales, aplicar sanciones que los reglamentos definan. De hecho, los reglamentos de las universidades en muchos casos plantean sanciones distintas a las 3 acotadas que define el Código del Trabajo. En razón de esta preocupación y la posible judicialización de nuevos casos o que reglamentos de la Universidad Austral y de otras pudieran
ser cuestionados o dejados sin efecto, es que solicitamos al secretario de la comisión qué posibilidad había de generar esta conversación con ustedes como integrantes de la comisión antes que el proyecto llegara a la sala, digamos. Y por eso estamos aquí, así que agradecemos la colaboración de la Secretaría de la Comisión y de la Presidencia para poder poner este punto en discusión que la profesora Yanira va a explicar con más detalle, digamos, y por qué la propuesta que estamos planteando, que es una nueva indicación que ustedes pudieran revisar y eventualmente votar e incorporar en el texto ya aprobado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Camila Maturana. Le damos entonces la palabra a Yanira. Bien, muchas gracias, señora Yanira, presidenta. perdón. Gracias. Por su intermedio, saludo al resto de las señoras diputadas y a la secretaría de la comisión, y me sumo a las palabras de Camila en el sentido de agradecer el espacio y la disposición para discutir un proyecto de ley que es un proyecto importante para las dinámicas y para las relaciones que se producen en las instituciones de educación superior, en particular las universidades. Yo he estado involucrada en este proyecto, he asistido antes a esta comisión y también a la comisión de educación, y mi interés sobre estas materias, lo recuerdo, es académico. Mi investigación se realiza en este tipo de materias, en cuestiones de género desde el ámbito jurídico, y además he tenido una participación activa en la instalación de estos protocolos y en algún sentido también colaboración con otras universidades para hacerlos extensivos, dado que la Universidad Austral ha sido una de las pioneras en el desarrollo de estos protocolos. Dicho eso, lo que quiero hacer para no quitarles mucho más de su tiempo es explicarles el problema, también en términos de contexto, porque yo creo que esto puede enriquecer también el resto del debate sobre este proyecto, y ofrecerles una posibilidad de solución que es bastante sencilla, ¿no? Es decir, no es disruptiva respecto del proyecto que ya habían aprobado, y creo que soluciona bien el problema que les voy a presentar. Creo que es importante partir recordando que la inspiración también de las cuestiones que se hicieron llegar a esta comisión por parte de las organizaciones sociales a las que se refirió previamente Camila, buscaban, por un lado, producir un desarrollo normativo en materia de regulación de acoso sexual en el ámbito académico, cuestión que no está regulada, como ya saben, en términos generales, pero preservando los desarrollos que ya habían realizado las instituciones de educación superior, en particular las universidades en esta materia, que además son desarrollos variopintos, entre otras cosas porque las mismas educaciones de institución superior son, como ustedes bien saben, heterogéneas en el sistema chileno, y esa heterogeneidad, y esta es la primera cuestión a tener en cuenta, esa heterogeneidad genera entonces que la potestad disciplinaria de esas universidades, que es la base para establecer mecanismos de investigación y de sanción por la ocurrencia de estos hechos, tenga un cierto carácter difuso, es decir, no tiene una fuente única, porque las universidades tienen regímenes diversos, unas más asociadas al Código del Trabajo. Sobre todo esto ocurre, por supuesto, en las universidades privadas, incluyendo las universidades, algunas de ellas del Consejo de Rectores, que están en una posición un tanto híbrida porque tienen otras regulaciones en el sistema chileno, y por supuesto la situación de las universidades estatales está regida más bien por normas públicas, ¿no? Y esto es importante para tener en cuenta qué es lo que tenemos enfrente y en el fondo cuál es el contexto en el que se inserta este proyecto, que es como ustedes bien saben también, la ley 21.091 de educación superior refrendó la posibilidad y la obligación de las universidades de erradicar el acoso sexual,
pero como las universidades albergan distintas relaciones jurídicas debido a la heterogeneidad a la que me refería hace un rato y a las diversas relaciones que se desenvuelven al interior de ella, la gran mayoría de las universidades entonces están vinculadas con otras reglas. En particular, lo relevante para ya entrar en la cuestión problemática, lo relevante para el caso de las universidades privadas, como es el caso de la Universidad Austral de Chile, que es una universidad, una corporación de carácter privado, pero que forma parte del Consejo de Rectores, es que existe una regulación de carácter laboral, como también saben las señoras diputadas, que data del año 2005, que no solo define qué se entiende en el ámbito laboral por acoso sexual, sino que también establece un cierto procedimiento de investigación y dentro de ese procedimiento de investigación establece un elenco de sanciones que, como ya también introducía Camila, es un elenco relativamente acotado, es decir, el Código del Trabajo contempla en rigor 3 tipos de sanciones, en el papel parecen 4, pero en realidad son 3 porque son sanciones de amonestación, ya sean su variante verbal o escrita, reducción del 25% de la remuneración diaria o despido en el caso que se verifique o se acredite la ocurrencia de un acoso sexual por parte de un trabajador. ¿Por qué esto se relaciona con las cuestiones que está intentando regular este proyecto? Porque la lógica del proyecto es construir un sistema de regulación del acoso en el ámbito académico que no solo cubra el vacío que hasta ahora tiene la legislación chilena, que se refiere a las relaciones entre docentes y estudiantes, sino que también comprenda en un régimen relativamente uniforme otros casos de acoso sexual que se pueden dar, por supuesto, entre personal, ya sea docente o administrativo, que a efectos legales constituyen entonces personas que están vinculadas por nexos laborales y por lo tanto quedan sujetas a las disposiciones del Código del Trabajo. Y lo que ocurre aquí es que la manera en que regula el elenco de sanciones al que ya me referí el Código del Trabajo es bastante estricta, se refiere solo a esas sanciones que mencioné y no a otras, y las inspecciones del trabajo y las direcciones del trabajo han ido interpretando de manera más o menos consistente ese elenco como un elenco taxativo, es decir, un elenco que no admitiría la posibilidad de introducir otras sanciones. ¿Por qué las universidades han introducido otras sanciones en sus regímenes, que también ahora los regímenes que están vigentes son regímenes que intentan establecer protecciones igualitarias, es decir, que las protecciones que otorga la universidad para sus estudiantes no sean muy distintas a las que otorga para sus trabajadoras, y por eso entonces que los estatutos que se han desarrollado en la universidad tratan de integrar los procedimientos de investigación y también los procedimientos de sanción. ¿Por qué se ha tratado de abrir el elenco de sanciones? Básicamente porque las dos sanciones que están en el umbral más bajo, esto es la amonestación y el descuento 25% de la remuneración diaria, pueden estimarse en los hechos sanciones relativamente simbólicas, es decir, no son sanciones muy, muy gravosas, ¿no? Y por otro lado, el despido, que se encontraría en el otro polo, es una sanción muy gravosa. En circunstancias que el acoso, como ustedes ya bien saben, recorre un espectro variado de manifestaciones que puede ir de manifestaciones que pudiéramos decir que son menos graves a otras que son intermedias, a otras que pueden ser muy graves. Entonces, las universidades, incluyendo la universidad de la que formo parte, la Universidad Austral de Chile, ha considerado que es más compatible con estándares no solo legales, sino también constitucionales y básicamente con el principio de proporcionalidad,
tener un elenco, un abanico mayor de sanciones que pueda ajustarse tanto a la naturaleza como a la gravedad de los hechos que son sancionados. Y por lo tanto han introducido algunas sanciones intermedias que hoy día no están contempladas en el Código del Trabajo, y es esa la razón, ¿no? La posible aplicación de una sanción distinta a la que contempla el Código del Trabajo para casos de acoso en el marco sexual, pero en el marco de las relaciones laborales, que es lo que ha sido objeto entonces de este pronunciamiento al que me refería y que también relató Camila, de la Inspección de Trabajo de Valdivia, en el sentido de considerar que eso no es ajustado a derecho, ¿no? Y solicitar la eliminación de los protocolos de ese tipo de sanciones. Yo, para terminar, quisiera hacer presente que las universidades estatales también tienen sanciones relativamente distintas, que las estudiantes han solicitado también la posibilidad de insertar sanciones distintas, porque esas sanciones podrían también reflejar de manera más apropiada las características o las singularidades del ambiente universitario, que no es una empresa propiamente tal, ¿no? Sino que tiene otras relaciones organizacionales y culturales. Y en algún sentido la propuesta, y con esto voy terminando, la propuesta que entiendo que el señor secretario ha puesto a disposición de las señoras diputadas para analizarlo es bien sencilla. Por un lado, lo que pretende son, en dos modificaciones muy sencillas en el texto que ya se había aprobado del proyecto en esta comisión, es reforzar la idea de que la potestad sancionatoria de las instituciones de educación superior tiene una base en esta ley, ¿no? Y digo reforzar porque esa idea ya aparece también en otras disposiciones del proyecto, y para eso lo que se sugiere es simplemente insertar una frase en el artículo 2, en el inciso final del texto actual del proyecto, que señale eso, ¿no? Que esa potestad se ejerce de conformidad a esta ley, es decir, una vez que esta entre en vigencia. Y por otro lado, una segunda modificación en el artículo 6, que es el artículo que contempla cuáles son los contenidos que debe contemplar el modelo de sanciones que el proyecto le exige a las instituciones de educación superior tener, ¿no? Y en ese artículo, entonces, que se refiere a las sanciones en su letra C, la idea es incorporar un listado meramente ejemplar de otras sanciones, ¿no? Habilitando entonces a las universidades a incluirlas en sus propios modelos de sanción, pero condicionado, como ya aparecía en el mismo texto que se había aprobado previamente, condicionado al principio de proporcionalidad tanto en naturaleza como en gravedad de esas sanciones. Esa sería básicamente la propuesta, y esa propuesta no solo puede resolver el problema hacia el futuro que originó la preocupación de estas organizaciones y de las instituciones de educación superior, sino ofrecer, yo creo, una mejor recogida de las preocupaciones, tanto morales, jurídicas como políticas, que están detrás del desarrollo de estos estatutos y protocolos de protección en el ámbito académico. Bien, muchas gracias por la atención, señora Presidenta, y quedo disponible por si hay alguna pregunta o alguna solicitud de aclaración. Bueno, gracias por la exposición a la Corporación Humana. Yo creo que para que quede mucho más clara la propuesta, le sugiero al secretario poder leerla, cómo quedaría en el texto del literal C, para mayor claridad de las diputadas. Porque en el fondo es como, sin perjuicio de las sanciones, pueden considerarse otras intermedias o que respondan de mejor manera a las conductas y a la gravedad de las conductas que se detectan en materia de violencia. No como uno, o sea, no es como una obligación, sino que como una posibilidad. Una posibilidad. Sí. A ver, Presidenta, de acuerdo al documento que me envió la profesora Zúñiga, ahí logré detectar dos cambios que se estaban proponiendo. Uno en el artículo 2, que es un tema básicamente de adecuación de redacción, que me parece que es apropiado, y el que señaló recién es del artículo 6, en su inciso primero, letra C, que hasta el minuto, de acuerdo a lo aprobado, dice lo siguiente. La definición, perdón, voy a leer el encabezado para que se entienda bien.
El artículo 6 dice, el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y de protección y reparación a las víctimas deberá contemplar a lo menos lo siguiente. Y enumera, primero en su letra A, procedimientos especiales de denuncia, investigación y determinación, etc. B, establecimiento de órganos con competencia especial para investigar y sancionar estas conductas. Y C, y aquí es donde está la modificación propuesta, lo que dice hasta ahora, lo aprobado, es lo siguiente. La definición de las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación de género y de las sanciones asociadas a ellas, las que en su naturaleza y gravedad deberán ajustarse a las características de los hechos sancionados, así como la determinación de las circunstancias que puedan agravar o atenuar la responsabilidad de quienes cometen estos actos. Y lo que proponen agregar es lo siguiente. Además de las medidas y sanciones expresamente previstas en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo y en leyes especiales, el modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y protección y reparación a las víctimas podrá contemplar otras sanciones, prohibiciones y medidas, tales como la suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones, la remoción en el cargo, la cesación de funciones, la imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios, la pérdida de distinciones honoríficas y la suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante. Eso entiendo, estaba más alternativas. Y lo que sí yo creo que habría que sacarle la mención completa al modelo porque hace referencia al mismo artículo 6. Se entiende que ese es el modelo. Digo, para no mencionar todo el nombre del modelo. Claro. O sea, de este modelo, de dicho modelo. Claro. Para cortar un poquito más. Claro, porque está en el cabezado, que el modelo de investigación deberá contener al menos lo siguiente. Sí. O sea, se entiende que el modelo que regula el artículo. Claro. Estamos en literal 6 del artículo 6. Pero a mí me parece que estaría oportuno reabrir el debate sobre eso. ¿Y la otra, secretario? Y la otra modificación, a ver, no sé si hay otra modificación además de las que leí. No, esa no. Yo pensé que tú habías dicho dos, ¿no? Era esa nada más. Eran esas las que leí del artículo, lo que tengo aquí marcado en el texto, por lo menos que me enviaron. Ah, ya. El artículo 2 y el artículo 6. Si estoy bien, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Les parece por unanimidad reabrir? Ya. Reabrimos entonces la votación, la discusión y votación. Hace un pacto necesario. Presidenta, perdón, sí. Otra acotación que también lo conversamos, de hecho, también con algunas asesoras, es que en el texto, tal como quedó, de acuerdo a las indicaciones y como se fueron votando en distintas sesiones, no nos dimos cuenta que en el artículo 4 de partida la indicación contenía casi idéntico el mismo texto del texto aprobado por el Senado, por lo cual no tenía mucho sentido, y quedaba, y además se repetía el texto del inciso primero del cuarto en el séptimo, pero quizás con una pequeña modificación que lo pueda hacer más apropiado. Por lo tanto, este artículo 4 dice lo siguiente: las instituciones de educación superior deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico, médico y jurídico de él o la denunciante y los miembros de la comunidad de los hechos denunciados. Y el artículo 7, muy similar, dice las instituciones de educación superior deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas y los miembros de la comunidad educativa afectados por los hechos denunciados. Entonces, lo que le proponía a la presidenta quizás era este texto del artículo 7, trasladarlo y reemplazar el inciso primero del cuarto, de que contiene lo mismo, pero quizás de una manera más acertada, conservando ese inciso segundo del cuarto que era complementario, que decía que las instituciones que cursen investigación en materia de acoso sexual y violencia y discriminación de género en el ámbito académico deberán evitar la exposición reiterada e injustificada de él o la denunciante en instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos en materia de investigación y realizarán preferentemente entrevistas videograbadas, por lo tanto, eliminando el artículo 7, que ya no tiene sentido conservarlo doblemente. Mucho mejor la... Yo también estoy de acuerdo. Sí, están todos de acuerdo. Y lo último. Y ahí sí cerramos. Y ahí el modelo. Señora presidenta. Sí, perdón. ¿Camila? Sí, señora presidenta, no sé si es posible poder referirme a otro artículo que me pareció que tenía una dificultad. Sí, ¿Un minuto? Todo el tiro toda la... En el artículo 10, inciso cuarto o tercero, espérame. Inciso tercero,
la indicación, la propuesta de las organizaciones planteaba incorporar cualquier otro instrumento celebrado por las instituciones de educación superior. Es una cosa bien precisa y específica, pero si se está planteando la posibilidad de hacer la prevención, yo me voy a aprovechar de eso, digamos. ¿En qué parte del inciso tercero? En el inciso tercero está hablando la normativa interna en materia de acoso, dice, nosotros entendemos que eso es un tema de secretaría porque hubo un acuerdo de la comisión de incluir siempre acoso, violencia, sí. acoso sexual, violencia y discriminación de género, ¿cierto? Sí. Y, sí. Perfecto. Y más abajo señala, bueno, deben ser incorporadas en los contratos de trabajo, de prestación de servicios educacionales, convenios académicos, de investigación y cualquier otro instrumento académico. Lo que las organizaciones habíamos revisado y habíamos propuesto era cualquier otro instrumento, no solo instrumento académico, pensando, por ejemplo, en los contratos con empresas que prestan aseo, en que ha ocurrido en algunas universidades que las funcionarias de estas empresas, que no es la universidad, es una empresa externa, puedan ser acosadas de alguna manera por algún miembro de la comunidad universitaria, un profesor, un estudiante. Por eso nosotras, para prever que la normativa sobre acoso, violencia y discriminación de la universidad sea parte de la contratación con esa empresa externa y cualquier otra, de aseo, de otros servicios. Académico, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Pero lo que la comisión aprobó fue incluyendo convenios para actividades de esparcimiento y recreación, que quizá es una especificación que amplía la norma que venía del Senado, pero quizá quedaría más adecuado o completo igualmente, reemplazando por cualquier otro instrumento celebrado por la institución. Sin especificar académico y esparcimiento y recreación. Es una especificación. No le quita, podría ser sí, no, se entiende perfectamente. ¿Habría acuerdo en eso también? Sí, ya, incorporamos esa modificación. ¿Eso, doña Camila Maturana? Sí, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Ya, que nosotros tenemos, sí, una cuestión de adecuación, ¿se acuerdan del tema de los modelos? Que lo incorporamos en el artículo 5 y definimos modelo, pero lo habíamos eliminado en el artículo 3. Entonces, para que no quede en el aire y partamos en el 5 hablando del modelo de prevención, que queda como muy, donde está especificado antes, no queda especificado, especificarlo como dejando sin efecto la eliminación que hicimos en el artículo 3, que eliminamos, ¿se acuerdan? Que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso, y dejarlo solo en que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción, dado que se habla ya de acoso, violencia y discriminación, para que en el fondo no quede como descontextualizado entonces, el tema de los modelos. Sí. ¿Qué contendrá? Sí, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de dichas conductas. Entonces, en el 4 va a quedar el 7. El 7 va a quedar como inciso primero del 4, y el inciso segundo del 4 se conserva y el 7 se va. ¿El 7 se va? Claro. Porque en el fondo de ese texto lo vamos a trasladar al 4. Y corro la numeración y hago la corrección de referencia. Ya, perfecto. Eso sería. Entonces, creo que ya queda más ordenadito, por fin. Sí. Sí. Ya, entonces, ¿damos el acuerdo? Por unanimidad, sí. ¿Aprobamos las modificaciones? Ok, sea por aprobado, y ahora sí, despachado el proyecto a la sala, por fin. Y muchas gracias entonces a la Corporación Humana por las últimas sugerencias. Esperamos entonces que esta ley se empiece a implementar sin mayores problemas. De todas maneras, le agradeceríamos el trabajo que puedan hacer en el monitoreo también, para reforzar la labor fiscalizadora que nosotros vamos a tener como Parlamento. El trabajo que ustedes hacen, por la expertise que tienen, obviamente, y los espacios que ocupan en materia como laboral e investigativa y profesional, ayuda muchísimo a cumplir esta función de mejor manera. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada. Muchas gracias. Gracias a todas.
Gracias, Yanira. Gracias.